dijimos, vamos a las elecciones presidenciales, vamos a participar. Y ahí es donde yo le digo a todos ustedes, empezamos a hacer política, empezamos a construir. Y en el 2006 participamos y no ganamos. Y no ganamos no fue porque vino alguien y se llevó los votos. No ganamos porque no teníamos la mayoría, no teníamos con nosotros la mayoría del país. Perdona, tú has dicho en privado que Manuel Rosales fue producto de un fraude convenido. Sí, cuando hablamos el otro día, para mí era absolutamente claro, después de las elecciones del 2006, que Manuel Rosales, que Teodoro Petkov, que Julio Borges, de algún modo habían llegado a un acuerdo con el gobierno, en cambio de un apoyo sustancioso de fondos por parte del gobierno para manejar su campaña, y que desde el inicio de esa campaña, en el fondo, la intención era claudicar, era ceder y dejar que se consumara el fraude que se consumó al final del 2006. Nuestras encuestas indicaban que las encuestas privadas del comando, como tú bien sabes, Roger, estaba metido en esa campaña. En la parte medular de la campaña tenía acceso a todos los actores, desde el candidato hasta sus estrategas principales, y era evidente que a 6 semanas de las elecciones había una brecha muy pequeña y que Manuel Rosales tenía plenamente la capacidad de superar esa brecha y que íbamos hacia un empate técnico, según Doug Schoen, de la empresa Penn Schoen Berland, la encuestadora norteamericana que trabajaba para nosotros. Sin embargo, como ustedes saben, Chávez ganó esas elecciones por 27 puntos. Y eso fue... Eso lo cree nadie. Eso no lo cree nadie. Bueno, sí, hay mucha gente que lo cree, en el fondo, porque el poder de los medios en Venezuela, los medios están todos coaccionados de un modo u otro. ¿Cuál puede ser el epílogo después del día, vamos a decir, el final de la Walquiria esta, después del día 3? Hay varios escenarios. Uno, que Rosales diga que perdió. Otro, que Chávez, el primero, que Chávez dice que ganó. Otro, que Rosales diga que perdió. Y otro, que la gente se lance a la calle. Si vamos a una apuesta, si usted me quiere hacer una apuesta conmigo, yo voy a decir, le apuesto que Rosales va a decir que perdió. Le apuesto que Rosales... Eso yo... Es que es la excusa perfecta. Pero ¿por qué te basas para me baso, que Rosales va a echar para atrás? Bueno, porque... O sea, tú vas a suponer que Rosales ganó y va a aceptar que no ganó. No se permiten ganar. No, claro. Rosales va a ganar. No, Rosales va a ganar. Pero arrasar. Rosales va a arrasar. Arrasar, porque es imposible que Chávez tenga lo que dice. Esa es otra cosa. Y por miedo a Chávez se va a decir que no por miedo a Chávez, por hacerlo con Chávez hace tiempo. Por una componenda. Componente que ya está establecida. Claro que sí. Pero señores, es un escenario de la mañana. Esto es una farsa. Una farsa. Es una farsa. Es una farsa. Ahí queremos concluir. De que eso va a ser así. Es que están haciendo una suposición de que eso va a ser así. Porque uno hace suposiciones de acuerdo, de acuerdo a los patrones, que no hace mucho tiempo que eso sucedió. O sea, nosotros estamos poniendo como ejemplo algo que ya sucedió. O sea, no es la primera vez, esto ya ha sucedido. Es que de hecho está fundamentado, Raquel, en que esa suposición ustedes establecen unos puntos de los cuales son suposiciones. Pero los hechos que se han demostrado hasta ahora es simplemente que el señor Manuel Rosales ha dicho que cuando él gane las elecciones va a salir a cobrar su victoria. Vamos a ver, porque ya como el antecedente que él... En 14 días lo sabremos. Quiero dirigirme a todo el pueblo de Venezuela y hablarle como un demócrata, como un luchador y como un hombre que siempre ha estado inspirado
en las mejores luchas del pueblo. Y yo quiero decir hoy que después de revisar todos nuestros exit pools, hicimos 2, con empresas bien calificadas, con apoyo internacional. Hicimos además 4 operativos más de conteo rápido, de revisión de la SAC, de evaluación de los resultados. ¡Mentira! En función de eso y en función de lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, yo quiero anunciarle al pueblo de Venezuela que hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela. Que no me quedaré ahí, estaré a partir de hoy en la calle, que el resultado del CNE no es la diferencia exacta, pero el margen es más estrecho, es más pequeño el margen de diferencia. Pero voy a seguir en la calle luchando por el pueblo de Venezuela, luchando por la democracia, por la libertad, por lo que representamos en el tiempo y en la vida. ¿Cómo yo, como oposición, como candidato de la oposición, voy a decir hubo fraude cuando con rango de ley acepté las condiciones? Porque la respuesta inmediata es aquí se gana y se pierde. Lo importante en este momento no es, yo creo, tanto volver sobre el pasado, lo que ha pasado sobre el pasado. Nosotros sabemos quiénes son las personas, quiénes son las quinta columnas, los caballos de Troya. Nosotros sospechamos quiénes han sido, quienes básicamente están apoyando el gobierno desde las trincheras de la oposición. Lo importante en este momento para entender el fraude, porque se habla de 2 millones, se habla de 2,5 millones, hay 6 ex-rectores del CNE, Roberto Changmota, Alfredo Weil, Ezequiel Zamora, Rómulo Rares y unos cuantos más, que juran que hay un mínimo de 2,5 millones de votantes de votos virtuales. Por eso gana cualquiera. Precisamente Ludwig Moreno y Kika Bisoño de Voto Limpio en Venezuela intentaron impugnar 2.600.000 cédulas por haber sido emitidos fuera del orden que deberían ser emitidos. Y el mismo Roberto Picón y Vicente Díaz, conversando juntos, Vicente Díaz y Roberto Picón decidieron que no era conveniente que el CNE aceptara esa impugnación. Entonces esa impugnación nunca llegó formalmente a las manos del CNE. Vicente Díaz es miembro del CNE. No solamente miembro del CNE, pero supuestamente representa la oposición en el CNE. Vicente Díaz habla de las personas como nosotros que tratamos de advertir sobre el fraude. Nos llama delincuentes electorales, terroristas electorales. ¿Okay? Somos nosotros los terroristas cuando nosotros advertimos sobre estas cosas. Mira, para mí la cosa es mucho más fácil. La cosa es mucho más fácil. Ahí no hace falta ni maquinitas. Las maquinitas son importantes. Las maquinitas son importantes porque eso le va a ayudar a la conchupancia, a los comunicadores sociales conchupantes para explicar por qué perdimos. ¿Por qué se perdió? ¿Ok? Porque la gente no le tenía confianza al secreto del voto, etcétera, etcétera. Exactamente. Exactamente. Y entonces después también la abstención que ellos mismos han generado y que han ayudado a generar, porque si tú llegas y me dices a mí que vaya a votar ante una situación que tú estás claro de que no es cristalina, entonces tú estás ayudando a generar esa abstención. Lo que deben hacer ellos para evitar la abstención es reclamarle al régimen las supuestas máquinas estas que la quiten. La quitaron para las primarias. La oposición pidió al gobierno, quítame esa máquina catawaya para las primarias, y el gobierno lo hizo para mantener. La primaria es primaria. Para mí es tan sencillo como que no hay fraude, ni ha habido nunca fraude del 2002, sino lo que hay es un arreglo, una componente. Dicen, bueno, el arreglo, llámalo como quieras, sí, fue un fraude. Bueno, no, es un fraude, pero un fraude diferente, porque aquí estamos hablando que le van a hacer fraude a Capriles. Trampa.
trampa a Capriles. Que Capriles no forma parte que de eso. Capriles no forma, que le van a hacer Bueno, yo no creo que Capriles Capriles forma parte de eso. En ese sentido estoy en desacuerdo con ustedes. Yo creo que Capriles está haciendo una campaña pero absolutamente magnífica y que él personalmente está comprometido con su Pero ¿cómo? que hubiese acuerdos anteriores que uno pudiera imaginar entre la jefatura de Primera Justicia, etcétera, etcétera. Ustedes se dan cuenta que Capriles dice primero, yo soy independiente y segundo, soy de Primera Justicia. Hay que entender las cosas. La mejor campaña que pueda hacer Capriles o cualquiera que de verdad sea un candidato es comenzar sacando a la gente a la calle y decir, señores, nosotros tenemos que primero no puede haber presos políticos ante un escenario electoral, no puede haber presos políticos en un país donde se va a hacer una elección libre. Luego tenemos que sacar a la gente a la calle para pedir las condiciones. Ese CNE es inconstitucional, es ilegal. Él está protestando las condiciones del CNE. Sí, pero la está protestando. Pero Robert, ven acá. Esperemos, veamos un poco la campaña desde la óptica de cuando empezó su campaña en marzo. Y dónde está él en este momento. Ha avanzado muchísimo y además ha hecho reclamos y ha hecho quejas y ha acusado al gobierno de cosas que hace 5 meses la gente hubiera dicho no lo va a hacer en la campaña. Ha evolucionado mucho su campaña. Aquí en Miami, el año pasado, cuando era candidato en la primaria, dijo que nunca ha habido fraude y la razón y la explicación por la cual no ha habido fraude es porque él ha sido candidato y ha ganado todas las elecciones. O sea que él dice que el haber ganado él significa que esa es su línea. Pero bueno, lo que yo te digo es lo siguiente: si él quiere de verdad Venezuela, tiene que salir con su gente, que son miles y millones de electores, a reclamar y obtener las debidas condiciones para votar de una manera, votar y poder elegir. Yo no sé si todo está tan cuidadosamente armado que el gobierno tranza así de manera tan metódica como tú lo estás pintando. Capriles ganó en el 2008 la gobernación de Miranda a duras cuestas contra Diosdado Cabello. Tú sabes que las cifras oficiales muestran que él ganó por 6 puntos a Diosdado Cabello. Las cifras que dio el CNE. Sí, que dio el CNE, pero las cifras que han... cuando María Mercedes Ferres Cordero y Bernardo Márquez, que son los autores del primer estudio, el primer paper académico que demostró que hubo fraude en los comicios del 2004, cuando ellos hicieron un estudio forense sobre todas las gobernaciones en el año 2008, en las elecciones de gobernadores, ellos descubrieron, haciendo una reingeniería, digamos, de la elección según su metodología, donde identificaban las trampas cuantitativamente y cuántos votos habían sido volteados. Ellos descubrieron que Antonio Ledesma ganó en el Distrito Capital y no Jorge Rodríguez. Y descubrieron que en Miranda, Enrique Capriles ganó 70-30 contra Diosdado Cabello. Pero las cifras oficiales fueron 53-46. Eso significa que el gobierno logró rebanarle 34 puntos a Capriles en esas elecciones. Pero tenían el compromiso de aceptar que había ganado. ¿Sabe? En Venezuela llamamos, los mismos venezolanos dicen que somos una sociedad de cómplices. Se lo dicen como autoacusándose, ¿no? Todo el mundo tiene un compromiso con alguien, todo el mundo tiene un compromiso oculto, un compromiso sucio. Es un país donde, como en los petroestados, donde hay solamente un polo de poder económico, donde el gobierno controla el 90% de las divisas, controla el poder, tiene capacidad de poner y quitar empresas, empresarios, dueños de medios, etcétera, tienen un enorme poder. Y en un país como Venezuela, básicamente, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres trepar, si quieres llegar a ser alguien en Venezuela de algún modo, tienes que hacer las paces un poco con el sistema. Tienes que de algún modo entrar, no todo el mundo, hay mucha gente de principio y de convicciones que no lo hacen, pero la gran mayoría, yo diría, de los venezolanos de algún modo se acomodan con el poder. Aún el poder, con la pérdida de la república, de las libertades, aún con la de correcto, los derechos. Correcto.
Lamento decirlo, pero es cierto.